ayer esos anuncios tan esperados que tienen que ver con la segmentación de tarifas de gas, luz y se sumó el agua. Nosotros queremos saber si esto quedó claro porque parece haber mucha confusión, por eso queremos consultarle a Emilio Apud, él es ex secretario de Energía. ¿Qué tal, Emilio? Gracias por estar del otro lado. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Bueno, tu mirada respecto del anuncio de ayer. Sí, creo que es un poco tardío, ¿no? Esto tendría que haberse implementado a principios de año. Ahora quedan un cuatrimestre nada más, o sea que el resultado que se va a esperar en un año de aplicación y siempre que se actualice por inflación es del orden de un ahorro de 4.500, 5.000 millones de dólares. Pero el esfuerzo está concentrado en muy poca gente, ¿no? Desde mi punto de vista no es justo que el 30% de los usuarios se haga cargo de las dos terceras partes Financia el de ese resto. ajuste. Claro. Yo creo que el resto, una parte del resto podría ser el esfuerzo también de pagar la tarifa plena, ¿no? Por supuesto, exceptuando a aquellos sectores de la población que por su condición económica no pueden hacer frente a la tarifa plena. De todos modos, ayer, bueno, no sé si habrá visto la presentación, fue un poco confusa. Sí. A mí me dio la impresión de que había gente que estaba tratando de explicar algo de lo que no está muy convencida, ¿no? Por una cuestión ideológica, sobre todo el subsecretario de Combustible, que siempre se opuso a estas actualizaciones, porque... El propio Massa también en su momento, ¿no? Claro, claro. Cuando vienen con argumentos así abstractos como que son derechos humanos, que sirve para vivir con dignidad, que sirve para la salud y la supervivencia, etcétera, bueno, es irse por la tangente y no atacar el verdadero problema, que es el nivel de 15.000 millones de dólares este año que todos los argentinos tenemos que pagar a través de cepos, a través de inflación. Bueno, y un montón de problemas que tiene nuestro país, ¿no? Por esta manía que tiene el kirchnerismo de que la gente pague solamente una parte ínfima, ¿no? 25%, 30% de lo que cuestan los servicios energéticos. Y lo que yo considero problemático de esto es que ya se ha hecho casi cultural dentro de la gente, después de más de 20 años con populismo energético, salvo la excepción de los 4 años de Macri, que la gente en realidad entiende que es un derecho y que no tiene que pagarlo, ¿no? Entonces va a ser muy difícil cambiarlo. Por eso Sí. Lo positivo de esto me parece que es que, bueno, aunque sea un paliativo, un primer paso, bueno, me parece que es justo que si ellos provocaron esta situación crítica, bueno, asuman los costos políticos y no traten de pasárselos todos a la próxima administración, ¿no? ¿Y cuánto aporta a reducir el déficit? Bueno, si son 4.000 millones, estamos hablando del orden de 0,9 puntos del PBI, ¿no? En estos momentos, los aportes o los subsidios energéticos significan alrededor del 3 puntos del PBI, ¿no? En realidad habría que bajarlo mucho más porque con 0,9 estamos en 2,1 del PBI, cuando el objetivo para todo el déficit fiscal, ¿no? Energético y no energético, era 2,5. Así que no va a alcanzar, pero entiendo que el FMI está de alguna manera dispuesto a hacer los waivers en la medida de que el gobierno argentino dé alguna señal de que por lo menos un esfuerzo va a hacer. La macana es que el esfuerzo siempre lo hace la gente, bueno, y casi siempre la gente que está pagando los impuestos y que sufre todos los días yendo a trabajar, ¿no? Bueno, No lo está vos sabés que haciendo sobre el ese sector. punto me quería detener un momento porque ayer hablábamos con Damián Dipache, por ejemplo, nuestro colega economista, que nos hablaba de los 167 impuestos que pagamos los argentinos. Claro. Más allá de esto, en las redes sociales se ha generado también una polémica respecto de cuándo la clase política va a tratar de contribuir a bajar el déficit, por supuesto tratando de ahorrar, ¿no? Y no de incrementarse los sueldos, de tener cada vez más personal, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta y eso es lo que hay que exigirle al gobierno, ¿no? Porque
la corporación política pide para poder seguir gastando más, en vez de gastar menos para pedir menos, bajar impuestos y sacarle un poco, darle un poco de alivio al sector productivo. Pero bueno, yo pienso que está en el ADN de este tipo de gobiernos el gasto irresponsable, ¿no?, que ha generado, bueno, estos niveles de inflación ya insostenibles. Si no estuviéramos en este límite, tampoco hubieran hecho el ajuste tarifario. Pero además de eso, de los impuestos que gravan también, porque ahora se aumenta esto, digamos en promedio un 30 o 40% Sí. o lo que sea, ahí va prendido el impuesto con un porcentaje, o sea que va a recaudar más el Estado también, cuando en realidad tendría que de alguna manera colaborar, ¿no? No siendo pari passu el impuesto con los aumentos. Y por otro lado, hay un sector muy importante que es las empresas que están en manos del Estado, que son un lastre también dentro del presupuesto fiscal, porque todos los años estamos arriba de 2.500 millones de dólares por esas empresas deficitarias, empezando por Aerolíneas Argentinas, siguiendo por AISA, y bueno, y muchas otras, hay más de 20 empresas que de algún modo el próximo gobierno tendría que tomar el toro por las astas y decir en realidad qué significa esto, ¿no? Emilio, tengo muy poquito tiempo. La última pregunta tiene que ver con el gasoducto Néstor Kirchner. Tenemos, por lo que he escuchado y todos sabemos, muchísimos recursos para tener todo, sin importar, sin pagar tanto. ¿Qué pasa que estas obras se detienen y que no pueden avanzar? Sabemos en el último tiempo que han tratado de avanzar, pero digo, ¿por qué nosotros seguimos pagando cosas que podríamos tener mucho más fácilmente? Bueno, yo pienso que es un poco de impericia, o sea, no hay capacidad dentro del elenco gobernante. Como sabemos, en los 2 últimos años, en vez de gestionar en el sector energético, se estuvieron peleando entre ellos. Y por otro lado, hay una parte de ideología bastante importante, ya que la licitación para esta obra del gasoducto y evacuar la producción de vaca muerta y evitar importar, ya la había hecho el gobierno anterior. El problema era que el gobierno anterior lo había hecho con el criterio de inversión privada. Y este gobierno está en contra de la inversión privada, que sea inversión pública, ¿no? Tendría que preguntarse antes de dónde sacar la plata, como es una ahora política, política ideológica. Pero aceptemos eso. Sí. Si lo hubiera empezado, apenas llegaron, aunque lo hiciera el Estado, ahora nos estaríamos ahorrando este año solamente 3.600 millones de dólares de importación de gas, ¿no? Mucho. Emilio, muchísimas gracias, un abrazo y gracias por estar aquí.